Te honramos, Señor, en nuestra vida, Padre. Yo te pido que hoy, Señor, cada petición, Señor, cada necesidad sea suplida por ti, Padre. Y como dice, Señor, que con tu palabra que tú cumplirás el deseo de los que le temen. Y yo llevo delante de ti, Padre, cada clamor, cada oración, Padre, cada necesidad, cada enfermedad, Padre, todo aquello que está preocupando el corazón de mi hermano o de mi hermana, Señor. Porque esperamos en ti, Padre, el Dios que todo lo puede, que todo lo hace y que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, Señor, en las cuales estamos seguros, Padre. Muchas gracias, mi Dios, muchas gracias, mi Rey. Levántate, enséñanos tu palabra y permítanos a través de ella, Padre, el poder conocerte, el poder descansar en ti, Padre. El poder decir, Señor, que tú eres maravilloso, que tú eres precioso, que en ti, Padre, veremos la victoria, Señor, y que recibimos de ti todo lo que tienes dispuesto para este día, Padre. Muchas gracias, mi Rey precioso. Gracias, muchas gracias. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, pues eres nuestro Dios todopoderoso. Muchas gracias. Enséñanos tu palabra, Señor, y permita que ella fluya y traiga entendimiento y sabiduría para caminar conforme a tus propósitos eternos, Padre. Muchas gracias. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Seguiremos orando más adelante por cada una de las peticiones que nos comparten a través del chat, a través del WhatsApp, a través de los diferentes medios que Dios nos permite bendecir a cada persona y qué hermoso es poder disfrutar de esa bendición. También les decimos que nos pueden seguir a través de la emisora virtual que tenemos y nos encuentran como emisora cristiana Sinaí.com. Ahí puede escucharnos, tenemos música y reflexiones durante todo el día. O también pueden descargar la aplicación en nuestro Play. Ahí nos encuentran como Iglesia Cristiana Sinaí. Inclusive la parte de la meditación de la palabra también ahora la estamos compartiendo a través de diferentes medios donde podemos disfrutar de esa confianza y esperanza que tenemos en el Señor. Así es de que también si tiene peticiones, mi hermano, mi hermana, háznosla conocer y vamos a estar orando. Algunas las vamos a hacer en privado y otras tal vez, si el Señor lo permite, pues lo compartiremos en este espacio, pero sobre todo, mi hermano, mi hermana, que juntos podamos crecer, ayudarnos unos a otros, pues todos necesitamos esa compañía y esa oración de parte de Dios, y clamamos a un Dios que todo lo puede. Hoy quiero meditar sobre un texto. Hemos venido hablando de algunos personajes en la Biblia. Inclusive en el día de ayer compartíamos una palabra donde el Señor nos instaba a poner toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza en Él. Y quiero ir al libro de Génesis. Cada uno de los personajes que quedaron escritos desde el principio de la Biblia es interesante porque pasaron por momentos difíciles y hay tantas enseñanzas que nosotros podemos tomar, y sobre todo hoy quiero hablar en este espacio que el Señor ha puesto en mi corazón, que de todas aquellas cosas que afectan a nuestra familia. Y justamente voy a hablar de Cam, uno de los hijos de Noé. Y es interesante cómo Dios nos alerta y nos deja textos escritos en la bendita palabra para que, como dice en el libro de 1 Corintios capítulo 10, que todas estas cosas quedaron escritas para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometieron aquellos que en un tiempo esperaron en Dios, pero que a causa, y voy a unir varias palabras que están escritos, a causa de la espera, a causa del descuido de nuestra relación con Dios, perdemos la bendición y sufren consecuencia no solamente nosotros, sino también nuestros hijos y nuestras generaciones. Recordándote también, mi hermano, mi hermana, que Dios nos ha llamado para que levantemos una generación
que realmente tema a Dios, una generación para Dios, una generación de hombres y mujeres y nos da la oportunidad a través de nuestros hijos. Y a veces yo le digo, Señor, lástima que no conocí muchas de las cosas que nos enseña en la palabra, para haberlas puesto en práctica desde más temprana edad y levantar nuestros hijos en el temor tuyo. Los hemos levantado de acuerdo a lo que hemos aprendido, de acuerdo a las circunstancias que hemos vivido o al ejemplo muchas veces que nos dieron nuestros padres, o no queremos que ellos caigan igualmente y pasen por los momentos que nosotros hemos pasado, porque cada uno tenemos una experiencia diferente. Pero quiero ir al Génesis capítulo 10. Capítulo 9. Génesis capítulo 9, versículo 18 en adelante. Es un pasaje bastante complicado. Es un pasaje que me llama la atención porque está hablando de uno de los hijos o mejor, de los 3 hijos de Noé. Un hombre que en un momento determinado, cuando Dios estaba dispuesto a terminar con toda la creación, porque es interesante que cuando está hablando de Noé, dice que le dolió el Señor en su corazón al haber creado al hombre. Pero apareció alguien que dio una alternativa diferente. Y dice en relación a Noé, en el capítulo 6, que Noé halló gracia delante de Dios. Y fue pregonero de justicia. Le dio una orden el Señor contra toda creencia y comenzó a trabajar en aquello que le encomendó. Inclusive habla en otro texto de la palabra que Noé construyó un arca por la fe construyó un arca donde salvar su familia. Pero es interesante en los días finales de Noé y es un llamado de atención para nosotros, porque muchas veces Dios, habiéndonos enseñado la palabra, habiéndonos dado instrucción, habiéndonos cada uno de nosotros disfrutado de la bendición de Dios, tenemos momentos de descuido y cometemos tantas cosas que hieren a nuestra familia, que la maldad que siempre va en el corazón del hombre le damos oportunidad para que fluya y traiga consecuencias, algunas devastadoras, no solamente sobre nosotros, sino sobre nuestros hijos. A veces lo protegemos tanto de afuera, pero muchas de las cosas que suceden al interior de la familia afectan tanto a los hijos, a las hijas, al esposo, a la esposa, que a veces nos descuidamos y sembramos esa semilla. Mire lo que dice este pasaje. Génesis capítulo 9, versículo 18. Escuche cómo dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet, que es el padre, dice, es el padre de Canaán. Dice, estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos se llenó toda la tierra. De alguno de esos 3 somos descendientes, dice ahí la palabra. Versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Versículo 23. Entonces Sem, dice versículo 22, y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron una ropa y la pusieron sobre sus propios hombres, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo envueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Versículo 24. Y despertó Noé su embriaguez, y supo lo que había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo más: bendito por Jehová sea Sem, y sea Cam su siervo. Versículo 27. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en tiendas de Sem, y Canaán siervo de ellos. Y terminan los últimos 2 versículos de este capítulo diciendo: y vivió Noé después del diluvio 350 años,
Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Ahora, este relato es bien interesante, pero que nos trae tantas cosas que podemos aprender y que quiero compartir contigo, y espero que el Espíritu de Dios nos ayude a ser vigilantes, como decía, sobre nosotros, sobre nuestra familia. Noé, como decía, un hombre justo que quedó escrito, inclusive el libro de Hebreos en el capítulo 11, da testimonio de la fe. Y que no ha cometido errores. Creo que todos hemos cometido errores a veces que han sido bien complicados y que han traído muchas consecuencias. Lo podemos ver cómo una familia puede ser destruida tan fácilmente. No sé en este caso, y tal vez cada uno tenga un criterio diferente, quién cometió el error. Si fue Can en este caso, que es lo que está hablando el texto. O el mismo Noé por causa de la embriaguez, y vamos a hablar quizás hoy, quizás mañana, de todas las consecuencias que trae la embriaguez a nuestra vida. Pero hay errores que marcan nuestra vida. Y creo que cada uno de nosotros, porque todos hemos cometido errores sin excepción, han marcado nuestra vida, y hasta el día de hoy quizás llevamos consecuencias, o unas las hemos podido enmendar, las hemos podido reconocer, pero es a través del conflicto, a través de los problemas, de las dificultades, que somos fuertes. Pero lo interesante es que en medio de esos problemas y esas dificultades que nosotros llevamos, inclusive los errores que hemos cometido, nos ayuden a ser precavidos, a no confiar tanto, porque como dice Jeremías, el corazón es muy engañoso. Solamente nos podemos sostener cuando podemos tener nuestra confianza y nuestra seguridad en el Señor. Y realmente es interesante lo que dice este pasaje, porque esos hechos que han marcado nuestra vida, lo único que podemos decir al Señor y decirle, Señor, ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a enmendar aquellas cosas que definitivamente solamente tú nos puedes restaurar en medio de todas las cosas que han pasado. Ahora bien, si observamos el pasaje, es bien interesante, porque el versículo 18 empieza siendo como una narración dentro de un contexto de todo el diluvio que hubo, cómo Dios salvó la familia de Noé, y vienen a la rutina normal. Siempre después de que Dios ha mostrado su favor, ha hecho un milagro en nosotros, hay primeramente un asombro, una gratitud a Dios, y a veces exaltamos a Dios y hablamos a otras personas inclusive de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero el tiempo va pasando. Parece que este pasaje que hemos leído fue mucho después de que ya las aguas se calmaron, de que todo volvió a la normalidad. O puede utilizar una frase, una palabra que a veces nos ocurre. Nosotros entramos en la rutina. Venimos de una tormenta, venimos de una inundación como en el caso de Noé. Vemos la gloria de Dios, los hechos maravillosos. Vemos que nuestros hijos fueron salvos, que podemos caminar en su amor, en su bondad, en su misericordia. Y al entrar en la rutina nos olvidamos del compromiso que tenemos con Dios y de sus hechos asombrosos. Y lo peor que puede pasar en nuestra vida justamente es caer en esos momentos de rutina, porque comenzamos a olvidarnos de esas cosas, y nos olvidamos inclusive de los hechos asombrosos de parte de Dios. Con razón el salmista en el Salmo 103 le expresa constantemente o expresa ahí, que es un salmo que ha bendecido mi vida y que lo he compartido en otras ocasiones, donde el salmista le recuerda al alma y le dice: bendice alma mía Jehová, y no te olvides de ninguno de los beneficios. Y le hace una lista, y casi el Salmo 107 habla 103 habla de toda esa lista, recordándole al alma quién es, qué ha hecho Dios, recordándole los hechos asombrosos de lo que Dios ha hecho, hace y está dispuesto a hacer por cada uno de nosotros, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios. Y el Salmo insta a siempre estar agradecido por lo que Dios ha hecho. Personalmente recomiendo que cuando ha recibido un milagro de parte de Dios, lo escribe en algún lugar.
Tal vez hay gente que recién hecho ese milagro que ha recibido de parte de Dios, dice, yo nunca me voy a olvidar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero nuestro corazón es tan engañoso y sobre todo uno de los destructores más fuertes que hay en nuestro ser interior, en nuestra familia, en todo lo que somos, en todos los proyectos, los sueños, casualmente es la rutina. Caemos en la rutina, nos olvidamos de los principios de Dios, nos olvidamos de los hechos asombrosos de Dios y comenzamos a caminar común y corriente. Inclusive es tanto a veces la confianza que tenemos que ya sabemos que Dios va a estar ahí. Ya sabemos por la palabra que la promesa de Dios que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero como que está ahí y no nos hace parte de nuestra vida, sino es una seguridad que tenemos, pero simplemente se convierte en algo más que tenemos y no aprovechamos todas las cosas que podemos alcanzar, que podemos hacer por la presencia de Dios. En alguna ocasión estuvimos estudiando a través del seminario ISTE, que también lo estamos compartiendo, y si alguien quiere estudiar lo puede hacer también. Es interesante porque en uno de los libros que estudiamos, en una de las clases, comienza a leer, a compartirnos cada uno o muchos de los personajes, de los hombres y mujeres que conocieron a Dios, que caminaron con Él, que vieron hechos asombrosos, y todos, con excepción de uno, terminaron mal. Todos al final de su vida terminaron en situaciones complicadas, difíciles, tomaron decisiones equivocadas, pero hay perdón en Dios para restaurar. El único que usted no le encuentra un pecado, no le encuentra una falta, sí en momentos difíciles, complicados, fue el Señor Jesucristo. De resto, usted mira todos los personajes, desde Adán hasta todos los que se mencionan en el Antiguo Testamento. Algunos sobresalen. Y vieron hechos asombrosos y a través de ellos se manifestó el poder de Dios. En este caso el de Noé es maravilloso cómo le creyó a Dios, cómo caminó en fe, cómo comenzó a construir un arca que Dios le dijo que construyera con cierta medida, le dio la medida, le dio el don, el talento para construir. Parece que duró 120 años construyendo el arca. Y lo más interesante en el caso de Noé es que él le dijo, construir una arca porque va a llover. Y si tú miras la Biblia, desde que vienen las instrucciones de parte de Dios para Noé, no había llovido sobre la tierra. En este tiempo nos dice, mire, preparen porque va a haber un diluvio muy grande. Nosotros ya sabemos que es un diluvio, ya sabemos lo que es cuando hay tormentas, porque lo hemos experimentado. En el caso de Noé, no. Él no había visto llover porque dice que de la tierra subía un vapor que realmente sostenía toda la creación de Dios. Pero era una palabra, va a llover. Y tal vez Dios nos daba esas indicaciones de las cuales nosotros nos parece que es una locura. Y más si le compartimos a otro lo que Dios nos ha dicho, van a parecer que estamos locos. Pero Noé caminó en esa palabra de fe, por eso reitero lo que dice la palabra en el libro de Hebreos, que él fue pregonero de justicia. A causa de la maldad del hombre, les predica en ese tiempo, pero le creen un loco. Hasta que viene el diluvio, dice la palabra, y pudo salvar toda su familia. Pero el texto que estamos leyendo en este día, que vamos a compartir en esta semana, en algunos días, es cómo terminamos a veces tan mal. Dice ahí la palabra en el texto que hemos leído que él comenzó a labrar la tierra, versículo 19 del Génesis 9, dice, estos son los hijos de Noé, y de ellos se llenó toda la tierra. Y después, ese después puede ser años. Igual la vida que cuenta de todo lo que vivió Noé, dice en el versículo 29, fueron 950 años. Pudieron ocurrir muchas cosas durante ese tiempo hasta que pasó a la presencia del Señor. Y dice que él comenzó dice versículo 20, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Luego sigue diciendo el versículo 21, y bebió del vino y se embriagó, y estaba desnudo en medio de la tienda.
Cada vez que una persona comienza a alejarse de parte de Dios y sobre todo comienza a buscar, y cuando habla la Biblia de embriaguez, es alterar todos sus sentidos y hemos conocido casos que, al igual que le sucedió a Noé, que está mencionando aquí la Biblia, los peores errores se han cometido en medio de la embriaguez. Y realmente es interesante porque esta es la primera mención de la embriaguez en la Biblia. Eh, y comienza a mirar las consecuencias de las acciones que él comete. Y hay unos textos que quiero compartir contigo. No si si has pasado por esos momentos de embriagarse. Dios me sacó inclusive de una situación como esa. Pero vaya que la Biblia nos enseña, nos hace reflexionar de los errores que podemos cometer cuando hay un consumo de alcohol, cómo se inhiben los sentidos, cómo se alteran los sentidos y comenzamos a cometer locuras que después traen consecuencias que van a afectar nuestra vida, nuestra familia. Miren lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 20, versículo 1. Si tienes una Biblia, qué importante sería que lo mirara. Dice, el vino es petulante, el licor alborotador, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Ahora, en la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo, escucha lo que está diciendo. En la Nueva Versión Internacional dice, el vino lleva a la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie, dice ahí la palabra, bajo sus efectos se comporta sabiamente. Qué interesante, y lo digo por experiencia, mis años, en los años quizás de la etapa de mi vida, de los 12, quizás a los 18 años, cuando conocí al Señor, tuve tiempos donde me embriagaba y todos los fines de semana siempre estaba embriagado. Todo lo que me ganaba en ese tiempo, yo trabajaba en construcción, todo lo que me ganaba lo gastaba entre viernes y sábado y el domingo estaba desocupado. Y fue una vida de esclavitud. Cometí tantas faltas, tantos errores que es como consecuencia de que permanecía embriagado. Y justamente eso es lo que está diciendo este texto bíblico, las consecuencias del licor. Y vaya que las familias, la sociedad está cayendo en esas alteraciones, todo aquello que altera nuestro sentido. No solamente en este caso estamos conectando lo que le pasó a Noé con lo que nos puede ocurrir. Y qué interesante que la Biblia nos advierte. Ahora, hay un pasaje más claro que quisiera que lo tuviéramos en cuenta para hacer una reflexión en nuestra vida. El mismo libro de Proverbios, en el capítulo 23, versículo 29 al 35, y permítanme, yo lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Me gusta utilizar diferentes versiones y busco textos que nos hablen más claro en las consecuencias, como le pasó en el caso de Noé, que las consecuencias las sufrió su hijo, su familia, y hay todas unas consecuencias hasta el día de hoy que más adelante estaremos compartiendo. Pero miren lo que dice Proverbios 23, versículo 29 al 35. Dice, palabra de Dios para todos: ¿quién se queja? ¿A quién le duele? ¿Quién se mete en líos? ¿Quién gime? ¿Quién es el herido sin razón? ¿Quién tiene los ojos morados? Escucha lo que dice el versículo 30 de Proverbios 23. El que vive pegado a la botella de vino y anda mezclando bebidas. Versículo 31. Así que no te fijes en lo rojo que se pone el vino, ni cómo brilla la copa, ni cómo baja suavemente. Versículo 32. Porque al final muerde como una serpiente y echa veneno como una víbora. Versículo 32 de Proverbios 23 dice: el vino te hará ver alucinaciones
E imaginar, y esta versión es bien explícita, por eso la estoy usando. Vuelvo y leo el versículo 32. El versículo 33. El vino te hará ver alucinaciones. E imaginar porquerías, dice esta versión. Versículo 34. Sentirás como si estuviera en medio del mar, recostado en lo alto del palo mayor. Y escuche lo que termina diciendo el versículo 35. Y dirás, no sentí cuando me golpearon. Me dieron una paliza y ni siquiera me di cuenta. Pero cuando despierte, iré por otro trago. Creo que este es un cuadro y es interesante porque es Salomón que escribió este pasaje, un hombre con la sabiduría de Dios, nos enseña cuáles son las consecuencias del licor. Lo podemos ver en Noé, cuáles son las consecuencias, y quizás mañana compartiremos esas consecuencias, cómo sufrió la familia, pero también es una llamada de alerta a nuestro corazón, a nuestra vida. Y si le ponemos cuidado, tanto el versículo 21, el versículo 1 de Proverbios 20, como la embriaguez, como al perder el control de nuestra vida, a través de la embriaguez, terminamos ese escándalos, terminamos destruyendo la familia, pero también las consecuencias que aún sin medir, sin tener en cuenta lo que causamos en otro, lo que nos pasa a nosotros mismos, y creo que el versículo 29 está hablando y hace unas preguntas, está en forma de interrogación. Dice, ¿quién es el que se queja? ¿Quién es el que le duele? ¿Quién es el que se mete en líos? Vaya que he conocido personas muy lindas, muy hermosas, muy centradas, muy calmadas, hasta que se embriagan. He estado quizás en reuniones familiares donde simplemente a veces se hacen un brindis y pues hasta cierto punto está bien. El problema es cuando el vino, el alcohol comienza a tomar control de las personas y terminan, y he conocido el caso de muchas familias que han terminado destruidas, inclusive matándose como hermanos, golpeando a la esposa, golpeándose entre ellos, golpeando a los hijos, el maltrato producto, y esto es lo que nos está diciendo la palabra del alcohol. He conocido mujeres valientes que, a pesar de que han vivido o viven al lado de hombres que viven embriagados, siempre están dominados, están bajo el yugo del alcohol, inclusive de las drogas, aunque el texto no está hablando de ella, pero sí todo aquello que altera nuestro sentido, sufren las consecuencias, trae ruina. He conocido gente que han tenido muchos recursos económicos y a causa del licor, a causa de las borracheras, a causa de la embriaguez, han perdido absolutamente todos, y algunos de ellos inclusive están en prisiones por las consecuencias, por perder el control de sus vidas, por dejarse dominar por las consecuencias que trae el licor. Qué bueno que Dios ponga en nuestro corazón, sí, el entender todas las consecuencias de ser partícipe de esto. Y ahí está diciendo en el versículo 29, ¿quién se queja? ¿A quién le duele? ¿Quién se mete en líos? ¿Quién gime? ¿Quién es herido sin razón? ¿Quién tiene los ojos morados? Que muchas veces en las peleas y todo sucede eso. Y esa es la respuesta. ¿Quiénes son los que sufren todas estas consecuencias? Versículo 30 dice, el que vive pegado a la botella de vino y anda mezclando las bebidas. Yo lo digo con experiencia porque en mi etapa de adolescencia, como les decía, sufrí muchas de estas consecuencias. Perdía tanto la razón y estaba cayendo en el alcoholismo que pensé que yo lo podía tener dominado, pero el único que me pudo librar fue cuando puse mi confianza, cuando me di cuenta las consecuencias que eso me traía y pude entender que si seguía en ese camino, mi vida estaba siendo destruida. Y qué bueno poder recordar en espacios como estos, de ser alertados, de que la palabra nos da buenos consejos. Si lo comparamos con lo que pasa en Noé, vamos a darnos cuenta cómo se destruye una familia, y no solamente una familia, sino toda una generación.
Yo no sé cuántos de las personas que nos escuchan, Dios los ha sacado de justamente lo que está hablando este texto de Proverbios 23, 29, 35. Y nos da el consejo en el 31 inclusive diciendo, así que no te fijes en el rojo que se pone el vino, ni cómo brilla la copa, ni cómo baja suavemente. Hay gente que no puede vivir sin estar embriagándose todos los días, pero inclusive ni siquiera se han dado cuenta el daño que están causando. Y el versículo 32 sigue hablando de las consecuencias, dice, porque al final muerde como una serpiente y echa veneno como una víbora. Yo no creo que nadie a conciencia, siendo alertado en esta comparación que hace de las consecuencias del vino, de las consecuencias del licor, de las consecuencias de alterar los sentidos, aún por toda la drogadicción que existe. Me da tanta lástima ver a jóvenes embriagados, alterados, cómo abusan inclusive de mujeres, de ellos mismos, cómo a través de esos espacios que a veces buscamos, quizás para llenar, para sentirnos, algunos decían, y creo que una no se me olvida palabras que me dijeron cuando antes de empezar a embriagarme, me dijeron, toma esta copa, toma este vino para que seas realmente hombre. Y realmente lo que me hizo fue ser más cobarde porque era valiente mientras estaba embriagado, pero después no tenía la capacidad para afrontar las consecuencias. Hasta que un día le dije, Señor, por favor, sáqueme de esta situación, porque no quiero que mi vida sea controlada por el alcohol. Más bien, contrólame tú con tu Espíritu Santo. Y vaya que hubo un cambio total en nuestra vida. Mire que justamente el versículo 32 que leíamos del Proverbio 23 dice, el vino te hará ver alucinaciones. Se vive en otra realidad. Dice, y te hace imaginar porquerías. Sentirás como si estuviera en medio del mar recostado en un palo alto. Totalmente lo resumo diciendo, realmente pierde fuera de sí, no puede caminar rectamente. Pero hay algo que nos compara y que quiero terminar con esta reflexión diciendo lo que dice el versículo Efesios 5:18, donde expresa, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. O como dice la Nueva Traducción Viviente, no se emborrachen con vino, porque eso les arruina su vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Es una decisión que nosotros tomemos. Como familia, mi recomendación es no inicien a los hijos en el licor, porque después no habrá quien los detenga. Van a destruir su vida. Mañana vamos a ver las consecuencias en el caso de Noé. Pero qué importante, mi hermano, mi hermana, en que seamos conscientes de las consecuencias cuando nos embriagamos en vino. Y cuando tenemos en cuenta estos consejos, yo sé que Dios nos va a ayudar a evitar muchas locuras, muchas cosas que nosotros pasan en nuestra vida. Que Dios traiga sabiduría en nuestro comportamiento. Qué bueno cuando escuchamos el consejo de parte de Dios, y yo sé que este consejo nos va a ayudar a nosotros, pero también para aconsejar a otros. Y más bien tomar la decisión, como dice Efesios 5:18, ser llenos del Espíritu Santo, porque el alcohol nos destruye nuestra vida. Que te oramos en esta mañana y decimos, Padre precioso, yo te doy gracias por tu amor, por tu bondad, por enseñarnos, Señor, esta parte de tu palabra, Señor. Traiga luz, Padre, traiga convicción a nuestro corazón, Padre. Señor, pero también que esta palabra traiga aliento y traiga vida. Y si hemos sufrido las consecuencias de ello, Señor, nos permite el estar contigo siempre, Padre. Yo te alabo, te bendigo y te exalto por tus hechos maravillosos, por tu gran poder. Ayúdanos, Señor, porque solo no podemos, Padre. Encomiendo en tus manos la vida de cada familia, Padre. Que sea libre, Padre, en ti, Señor. Y que más bien ese fluir del Espíritu Santo sea con cada uno, Padre. Te alabo, te bendigo y te exalto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está contigo y Él te puede liberar de cualquier cosa y puede sanar las heridas. Muchas bendiciones para todos. Le habló su pastor Ilan de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Cine de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.